Si antes pensábamos que teníamos una enfermedad que igual me afectaba al 20% de los animales que eran los que enfermaban en un determinado lote, pues resulta que teníamos otro 80% de animales que me crecían menos de lo que deberían. Por tanto, claro, la estimación económica de la enfermedad subclínica, probablemente la más fina que se haya podido hacer, tiene que ver con esta diferencia en crecimiento de los animales, que insisto que dependiendo de granja se puede mover entre 10 y 40 gramos por día. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porcicast, en el que tenemos el inmenso honor de contar con un verdadero experto mundial, que es Joaquín Segalés. Y ¿cómo estás, Kim? Pues muy bien, soy Quim Segalés, soy catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador adscrito a l'IRTA Cresa, también aquí al lado de la facultad. Un placer estar hoy contigo. Lo primero que quiero es agradecerte que nos regales lo más importante que tienes, que es tu tiempo, para compartir un rato con nuestra audiencia y para que le regales tu conocimiento, que sin duda es inmenso. Bueno, ya has hecho una breve presentación, pero te rogaría que nos cuentes cuál ha sido tu formación, tu desarrollo profesional y exactamente a qué te dedicas ahora mismo. Hay un chiste muy malo que dice entra y revele su rollo y en lugar de, claro, ahora a día de hoy con la fotografía digital no tiene ningún sentido, pero antes el rollo era entrar y contarle tu vida, entonces no vaya a eso. Pero bueno, soy licenciado en veterinaria, de hecho me licencié en el año 91 aquí mismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego hice el doctorado concretamente con la interacción entre el virus del PIRS y la que hoy es Glasserella parasuis. De hecho, la conclusión de la tesis fue que no había interacción, por tanto, no lo supimos hacer muy bien probablemente, pero para eso es una tesis, no vamos a engañarnos. Y desde el año 96 estoy como profesor aquí en la Facultad Veterinaria, pues en distintas posiciones hasta día de hoy. Y básicamente pues doy docencia en el ámbito de anatomía patológica, en el ámbito de clínica de cerdos y en investigación, pues a pesar de que empecé trabajando con Pierce y Glasserella parasuis, ya en el año 97 con la aparición de lo que en su momento se llamó el síndrome del desmedro, pues empecé a trabajar con circovirus porcino tipo 2 en este caso. Y bueno, pues llevamos ya 27 años con el virus, no vamos mal, tenemos confianza ya con él. Ya nos conocemos, ¿verdad? Fíjate, yo empecé a interaccionar, yo te voy a llamar Kim porque todo el mundo te conoce como Kim. Sí, tanto, por favor. Empecé a interaccionar contigo, Kim, ¿te acuerdas? Cuando era un veterinario de verdad que trabajaba en una empresa y que pues me apareció este síndrome de medro maldito y que nadie sabía qué hacer. Y el verdadero experto que había en España eras tú, con lo cual pues todos terminábamos preguntándote qué podíamos hacer y cómo lidiar con el maldito virus. Pues de ese virus vamos a hablar precisamente. Aunque empezaras con Glasserella y con Pierce, que es interesante que llegáis a la conclusión de que no interaccionan, vamos a dedicarnos a circovirus porcino tipo 2, que ha sido tu verdadero desarrollo. Y quiero que nos cuentes pues un poquito cómo ha ido evolucionando precisamente desde aquellos momentos históricos del 97 hasta hoy, cómo ha evolucionado la epidemiología de este virus y cómo hemos ido descubriendo las distintas enfermedades que están relacionadas con él. Bueno, la verdad es que históricamente ha habido un cambio radical. Si te acuerdas y te acordarás bien porque lo sufriste en tu propia piel, pues a partir del año 97, y aquí es verdad que había un poco de variabilidad según empresas, según granja, etcétera, pero empezábamos a ver unos casos de animales que perdían condición corporal, se veían anémicos, una mortalidad claramente incrementada y que la verdad no sabíamos muy bien lo que era. De hecho, fue muy curioso porque en el año 97 asistí, eso era el mes de marzo, en lo que era el American Association of Swine Veterinarians, que era Swine Practitioners aún en esa época, el congreso americano, y presentar una nueva enfermedad que le llamaron el síndrome de adelgazamiento multisistémico postdestete, por sus siglas en inglés PMWS. La verdad es que cuando presentaron esta enfermedad la ligaron a una clínica que no era muy distinta a lo que podía ser Pierce, por poner un ejemplo, pero en cambio tenía unas lesiones histopatológicas en órganos linfoides muy particulares. En ese momento, cuando yo vi esa presentación, lo primero que pensé por mí mismo, mira, no he visto jamás algo parecido, nunca he visto estas lesiones. Pero lo primero que descubrí a raíz de esta situación es que uno no diagnostica aquello que no conoce.
con lo cual 2 meses después estábamos diagnosticando el primer caso de circovirosis porcina, o lo que luego llamamos circovirosis porcina aquí en España. Y efectivamente, ese primer diagnóstico, que primero fue un poco esporádico, pero luego te das cuenta cuando vas hablando con otros veterinarios, oye, que yo tengo algo muy parecido. Oh, ¿sabes que yo también? ¿Y sabes que se me están muriendo en un porcentaje importante? Empezamos a hacer diagnóstico de una forma más o menos rutinaria, pusimos a punto la técnica de detección de circovirus porcino tipo 2 en tejidos, y a partir de ahí fue una explosión, fue un boom, de manera que aquello que aparentemente inicialmente quizá era algo esporádico empezó a ser algo claramente epizootico. Y continuamos con esta tendencia en los subsiguientes años. Es verdad que a partir del año 2002, 2003, 2004 la gente ya está muy cansada de esta infección. No teníamos ninguna vacuna, no teníamos ningún producto que paliara, básicamente estábamos cambiando genéticas, estamos intentando prevenir ciertos factores de riesgo que en ese momento ya eran conocidos, e incluso llegó un punto que cuando llegaron las vacunas en el año 2007-2008, el veterinario clínico dijo, estas vacunas llegan tarde, ahora ya no son ni necesarias casi. Bueno, claro, sorpresa, porque en ese momento teníamos mortalidades en transiciones y engordes que pasaban del 8 y del 10%, y ya las habíamos introspeccionado como normales. Y por tanto ya pensábamos que esto llegaba tarde, pero eso sí, se empiezan a aplicar y vemos un efecto increíble. De hecho, yo pienso que en los últimos 30, 40 años no ha habido ningún producto que haya llegado al mercado que tuviera un efecto individualmente tan evidente como las vacunas de circovirus porcino tipo 2. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Que primero la aplican aquellos que tenían problemas, ven este fantástico resultado y a partir de ahí, sobre todo en grandes integradoras, empiezan a unificar criterios vacunales en sus propias granjas e incluso en aquellas granjas donde no hay un problema clínico evidente, empiezan a aplicar la vacuna y se dan cuenta súbitamente que la producción mejora sustancialmente, baja la mortalidad, pero sobre todo mejora el índice de ganancia de peso diario, con lo cual se dan cuenta que estamos generando más animales en el mercado a más peso o al menos llegando más rápidamente, y eso son unos años donde la producción porcina casi vuelve a los niveles de mortalidad y de sanitarios casi de antes del PIRS, antes del año 91-92, casi, más o menos. También es verdad que con el tiempo se va estropeando un poco la situación, también se generan muchos elementos aquí, en el sentido de que en los últimos años, entre lo que son cambios relacionados con el uso de antibióticos, con el uso de óxido de zinc, retirada de antibióticos, etcétera, etcétera, pues las cosas van cambiando un poco. Yo pienso que las vacunas continúan funcionando muy bien, pero también es verdad que las vacunas nos han cambiado el cuadro epidemiológico de la infección natural. Con lo cual, a día de hoy, contamos con vacunas que pienso que son muy efectivas, pero estamos viendo de vez en cuando algún problemilla más asociado a este virus. Sí, fíjate, me gustaría, Kim, que dedicáramos, nada, es una cuestión un poco frívola, pero que le dedicáramos medio minuto a hablar de aquella tendencia de creyentes y no creyentes que se montó en el 97-98, porque a mí me llegó a parecer absurda, ¿no? Es decir, había clínicos de campo que se declaraban no creyentes de circovirus. Yo decía, pero ¿cómo te puedes declarar no creyente? Que esto no es una cuestión de religión. Pues fíjate, luego esto, como la vida es así de perversa, esos no creyentes fueron los que más han defendido las vacunas, las que las ponían. Yo he oído a algún no creyente decir, ¿tienes diarrea? Pon vacuna de circovirus. Digo, hostia, el que no creía en el circovirus. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el motivo para que es la única vez que yo he visto de verdad a la comunidad técnica dividirse en opinión bipolar tan marcada y sin un criterio, que fue lo peor de todo? Sí, a ver, yo aquí lo atribuyo básicamente a un fenómeno que es muy claro, que primero de todo ya conocíamos previamente al conocimiento de esta enfermedad o a la descripción inicial de esta enfermedad, ya conocíamos un circovirus porcino, que es lo que a día de hoy llamamos el tipo 1, que era un contaminante celular o de cultivo celular. Y con este virus se había trabajado muy poco, pero se habían hecho infecciones experimentales y básicamente no se observaba nada en los animales, con lo cual se considera que era no patógeno para el cerdo. Total, que cuando por primera vez, y precisamente en este congreso que fue en Canadá, de los americanos, del Congreso americano, claro, primero, circovirus porcino está asociado a esta nueva enfermedad. Por tanto, inmediatamente
todo el mundo que tenía un cierto conocimiento de virus porcinos dice, hombre, pero si circovirus porcino es no patógeno para el cerdo, por tanto, ¿cómo va a ser el virus que cause la enfermedad? Y los que le daban un poco más de credibilidad, o sea, no nos engañemos, tiene que haber otro agente que le dé suficiencia a este virus, que este virus luego se replicará, pero ya como consecuencia de. Y a partir de ahí se empezó a hablar del famoso virus X o del agente X, que es la primera vez en mi vida que se habla de un agente X que hasta el día de hoy nunca se ha demostrado su existencia. Efectivamente. Claro, ¿qué es lo que pasó? Que también había líderes de opinión a nivel mundial que llegaron a hablar de una terminología que con el tiempo dices hace gracia, pero que parecía más un circo que un virus, o que circovirus era un virus que buscaba una enfermedad y lo que era el síndrome de Desmedro era una enfermedad que buscaba un virus. Por tanto, hubo también un poco, digamos, de polarización en relación primero al conocimiento previo de este otro circovirus porcino y luego ese liderazgo de alguna manera hacia la idea de que no puede ser que este virus lo esté causando. Claro, otros veíamos este virus en unas grandes cantidades en esas lesiones que eran inusuales, que no habíamos visto prácticamente con anterioridad, y aquí se generó esta polarización. Claro, cuando hablamos de creyentes y no creyentes, efectivamente ya parece un acto de fe. Yo siempre quiero recordar la frase famosa que decía un buen, en este caso un clínico de Estados Unidos, que siempre decía que en un momento dado el diagnóstico es un tema de hechos, no es un tema de opinión. Entonces, claro, aquí se generaban opiniones muchas veces con un conocimiento parcial o muy limitado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando llegan las primeras vacunas, y las primeras vacunas, curiosamente, a pesar de tener el problema mucho más grave aquí en Europa durante muchos años, llegaron en Estados Unidos porque el proceso de registro es claramente distinto y en cuestión de un par de años desde tener problemas graves en Estados Unidos tuvieron vacuna, empiezan a aplicar vacuna, además como no había una gran cantidad de producto, pues a veces pues la mitad vacunadas, la otra mitad no vacunadas, por tanto hacían estudios comparativos claros y vieron que era la noche y el día esa vacunación. Con lo cual, cuando se vieron estos resultados, pues lógicamente cambió la percepción. Y precisamente aquellos que dudaban que PCV2 fuera la causa del cuadro clínico que se veía y empezaron a aplicar esta vacuna, pues efectivamente fueron los primeros creyentes de que efectivamente circovirus porcino tipo 2 era la causa del mismo. Yo lo llamo la fe de los conversos. La fe de los conversos es una fe mucho más fuerte que cualquier otra desde ese punto de vista. Y además incluso insultante, ¿no? Te llegan a decir cosas que dices, pero ¿cómo puedes decir tú eso con lo que opinabas hace 10 años? Pero bueno, yo tengo una queja con mis amigos de las farmacéuticas, y se lo he dicho muchas veces. Digo, ¿estabais esperando que yo me fuera a una facultad de veterinaria después de haber hecho miles de necrosis en el campo para sacar vacunas, verdad? Ahora que ya no lo voy a poder ver en vivo y en directo todos los días en el campo, pero es verdad que coincidió justo que yo me fui con que sacaron las vacunas. Pero Guille, fíjate una cosa. Viviste, no te diré la mejor época, porque fue la peor desde el punto de vista de frustración que lo suponía esa enfermedad, pero viviste una experiencia única. Única. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que como clínico eso sí que forja de verdad el profesional. Y yo se lo cuento a mis alumnos, le digo, para saber lo que es de verdad sufrir en el campo tenéis que ver un brote como una enfermedad de síndrome de Desmedro, no saber qué hacer, enterrar animales en unas cantidades ingentes, hacer necropsias y no tener claro qué está pasando, pues todo esto te convierte de verdad en un veterinario de campo como Dios manda. Eso es verdad. Vamos a hablar de presentación subclínica del virus, Kim, porque tú dices que las vacunas han ido variando la forma y la epidemiología de la enfermedad. ¿Cómo podemos saber si tenemos o no una enfermedad subclínica relacionada con circovirus? ¿Y cuál podría ser el impacto económico que crees que pueden tener estas formas? Sí, de hecho, esta probablemente es la pregunta del millón y me explico. De hecho, hasta que no salieron las vacunas al mercado y se empezaron a aplicar de forma sistemática, no sabíamos que existía la infección subclínica y no sabíamos el impacto de la infección subclínica. Es más, luego vimos que efectivamente se trata de un virus ubicuo, está en todas las granjas, no en todas ni mucho menos veíamos enfermedad, solamente en algunas, en aquellas donde con toda probabilidad la infección natural sucedía en el momento que coincidía con la acción de los factores de riesgo que más o menos son conocidos para esta enfermedad. Por tanto, tiene que darse un poco la cuadratura del círculo para ver esas problemáticas. Pero ojo,
En ese momento había muchas granjas con esa cuadratura de círculo. Total, que en un momento dado empezamos a aplicar vacunas y vemos que efectivamente nos baja esa mortalidad, vemos que el número de animales con desmedro baja mucho, pero es que encima los cerdos nos crecen entre 10 y 40 gramos por día más. Es una barbaridad desde ese punto de vista. Y claro, en un momento dado dices, hombre, si antes pensábamos que teníamos una enfermedad que igual me afectaba al 20% de los animales que eran los que enfermaban en un determinado lote, pues resulta que teníamos otro 80% de animales que me crecían menos de lo que deberían. Por tanto, claro, la estimación económica de la enfermedad subclínica, probablemente la más fina que se haya podido hacer, tiene que ver con esta diferencia en crecimiento de los animales, que insisto que dependiendo de granja se puede mover entre 10 y 40 gramos por día. Lo que pasa que luego generamos una situación que es muy clara, porque ahí ¿qué hacíamos? Era comparar sobre todo animales vacunados versus no vacunados. Pero ahora, a día de hoy, lo que estamos haciendo es vacunar a los lechones, yo te diría, prácticamente al 100%. Claro, si estamos vacunando a los lechones al 100%, pero aún tenemos evidencia de infección, y eso lo sabemos por PCR, porque hacemos PCRs cuantitativas, y cierta cantidad de virus, dependiendo en qué momento de la vida del animal, se detecta. Claro, en un animal vacunado que tú encuentras una cierta cantidad de virus, ¿hasta qué punto puede estar causándole un cierto, digamos, pérdida de ganancia de media diaria o hasta, en un momento dado, hasta una cierta clínica? Eso es lo que no tenemos bien parametrizado, porque lo que es la enfermedad la teníamos muy clara. Animales con desmedro, pérdida de condición corporal, lesiones histopatológicas muy claras en órganos linfoides y presencia del virus ahí. Esto nos ha cambiado un poco con el hecho de que tengamos todos los animales vacunados, porque si tenemos esos mismos criterios, ya lo diagnosticamos, está clarísimo. Pero ¿qué pasa cuando esto no es así y tienes 10 a la 5, 10 a la 6 copias de circovirus porcino tipo 2 por mililitro de suero? Porque el problema es que igual no me crecen del todo, pero si hago diagnóstico no confirmo una circovirosis porcina, pero me cuesta mucho llegar a afinar qué es lo que me está pasando. Y claro, esto en un contexto donde igual tengo PIRS, o tengo influenza, o tengo otros patógenos u otras condicionantes, sean zootécnicos, infraestructurales, etcétera, que me pueden estar afectando. Por tanto, llega a un punto que lo que es la infección subclínica en contexto de vacunación es muy difícil de darle un valor y, por ende, cuán económicamente, digamos, detrimental es para esta situación. Ya te digo, comparar vacunados con no vacunados te da una idea de la magnitud, pero dentro de lo que son animales vacunados, aquí ya tenemos una complejidad muy grande. Una cosa que siempre me habría encantado o me encantaría poder investigar, pero es que necesitas una cantidad de animales brutal, es qué pasa si tú puedes hacer un seguimiento longitudinal y puedes estar viendo cuál es la viremia que desarrollan estos animales, la carga vírica que desarrollan y cómo crecen. Porque claro, en un contexto de vacunación el porcentaje de infectados no tiene por qué ser muy alto. Pero claro, para poder ver diferencias significativas entre grupos con distintas cargas víricas, ahí necesito un número bastante elevado. Por tanto, o miro muchos animales y hago muchas PCRs o no puedo saberlo. Debes de reconocer conmigo que gracias a las vacunas también se ha perdido un poco ese afán de investigación brutal en oleada que había pues antes del desarrollo de las vacunas, porque no sabíamos qué hacer y era un problema muy grave. Ya sabes que cuando encuentras la solución muchas veces lo que has hecho es matar tu propia investigación. Bueno, esto es tan real como la vida misma. Piensa una cosa, cuanto más hemos podido investigar desde el punto de vista de patogenia, de intentar entender qué es lo que está pasando en esta enfermedad, es cuando no había vacuna. En el momento que existen vacunas, se considera, desde un punto de vista social, ya no estoy hablando, o sectorial, por supuesto, pero ya se está hablando de un problema resuelto. Entonces, ¿cómo va a haber investigación, llamémosle pública, o en este caso, pues, digamos, no orientada, que por tanto, que pueda ser mucho más libre desde ese punto de vista, que vaya a financiar, sea la Unión Europea, sea un gobierno estatal, etcétera? No, es un problema, entre comillas, solucionado, que no sabemos aún cuál es la patogenia exacta de esta enfermedad. Bueno, ¿y qué? Lo estamos controlando. Sabemos cómo solucionarla. ¿Qué maldad? Correcto. Y entonces, claro, toda la investigación que se ha hecho desde que tenemos vacunas ha sido investigación claramente aplicada y sobre todo aplicada al uso de vacunas y sobre todo a intentar
llamémosle, mejorar, digamos, el contexto de vacunación y, por tanto, sacar el máximo rendimiento a esta vacuna y al contexto, digamos, de infección que podamos tener. Que, ojo, que también es importante en el sentido de decir, cuando uno tiene un producto en el mercado, al principio al menos, no sabe cómo funciona, no sabe casi qué le está haciendo y es necesario conocer toda esta cuestión. Pero claro, pierdes el foco de aspectos importantes como sería inmunidad celular, inmunidad humoral, lo que es la patogenia en sí propiamente dicha, etcétera, porque aquí pues no hay ninguna entidad dispuesta a financiarlo de una forma fehaciente. Qué cierto es. Pues vamos a hablar de vacunas, precisamente. Porque si, como tú dices, pues la vacuna de Oyeski, por ejemplo, nos tenía mal acostumbrados. Coges una vacuna, vacunas cualquier cerdo en cualquier parte del mundo con cualquier vacuna y está protegido frente a cualquier virus de Oyeski, pues cuando apareció esta superó incluso esa expectativa, ¿no? Porque realmente vino a solventar un problema que estaba matando muchísimos animales. Cuéntanos cómo han evolucionado las vacunas y los protocolos vacunales desde aquel momento inicial hasta hoy y háblanos también un poquito de fallos vacunales, de por qué podemos tener fallos vacunales con este virus. Sí, de hecho, el tema de las vacunas, curiosamente, es un tema que, entre comillas, al menos a nivel europeo, no ha evolucionado excesivamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya cuando salieron las primeras vacunas, estoy hablando en 2007-2008, y aquí me estoy saltando una de las vacunas que en su momento, pues una empresa que ya ha desaparecido, la podemos nombrar, que es Merial, pues cuando se generó las vacunas, una primera que fue inactivada, otras dos que eran pues vacunas de subunidades basadas en expresión de la proteína de la cápside en sistema de baculovirus, y otra que era un virus también inactivado de tipo quimérico entre PCV1 y PCV2. Por tanto, hubo un primer punto muy importante: tecnología nueva. Tecnología nueva porque en el mundo del porcino no salías de inactivadas y atenuadas, básicamente. Entonces, dices, hay un salto cualitativo desde el punto de vista de generación de vacunas. Pero bueno, ya fueron las iniciales. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues que, lógicamente, se basaron en virus y en secuencias que en ese momento eran las dominantes y que a día de hoy las categorizaríamos básicamente como genotipo A, PCV2A. ¿Qué es lo que pasa? Que la epidemiología, pues lógicamente, es claramente dinámica y además este es un virus con una tasa de mutación suficientemente elevada, casi parecida a muchos virus RNA, de manera que lo que ha sucedido es que el virus ha ido cambiando, es verdad, ha ido cambiando desde el punto de vista de mutaciones puntuales, pero no ha habido un cambio de antigenicidad muy significativo, lo que implica que a pesar de que ahora les llamemos distintos genotipos, de hecho se definen hasta 9 genotipos distintos con PCV2, pero aparentemente hay un solo serotipo. ¿Qué quiere decir? Que hay protección cruzada entre ellas. ¿Que esta protección cruzada no es 100%? Seguramente no. Pero es que si es del 90%, poder discriminar entre un 90 y un 100 o un 90 y un 95 es prácticamente imposible a nivel de campo. Con lo cual, la evolución del virus claramente, y continuará evolucionando, faltaría más, pero nos ha llevado a una dominancia primero del genotipo B y actualmente del genotipo D, y la mayor parte de vacunas continúan siendo basadas en PCV2A. Sí que ha habido un cierto grado de innovación, es decir, a una empresa, por ejemplo, a día de hoy está comercializando en Europa vacuna basada en genotipo A más genotipo B, es decir, vacunas combinadas con lo que serían dos genotipos distintos. Desde el punto de vista epitópico, efectivamente, hay una mayor cobertura. ¿Que eso se traslada clínicamente a una mayor eficacia? Es difícil de demostrarlo. Es difícil de demostrar, porque, insisto, son vacunas que son muy eficientes en todos los casos. Por tanto, sí que ha habido cambios y seguramente habrá más. ¿Por qué? También hay otro efecto muy importante. En el año 98 se licenció la patente más importante que ha habido para vacunas o para distintos reactivos relacionados a PCV2. En 2018 acabaron los famosos 20 años de duración de esa patente, con lo cual a partir del año 2018 se empezó a abrir la veda
a la generación de más vacunas por parte de más empresas y salieron pues nuevos productos, algunos por ejemplo combinados con micoplasma y neumonía, y a día de hoy hay distintas empresas que están aún desarrollando vacunas frente a PCV2. ¿Qué es lo que hacen estos nuevos desarrollos? Pues ir a buscar otros genotipos más actualizados que el PCV2A de su momento. Si aquí veremos diferencias significativas a nivel clínico, yo tengo que verlas, no las he visto de momento o no tengo datos suficientes como para poderlas diferenciar. Por eso decía que algo que te funciona muy bien respecto a algo que te funciona extremadamente bien, esto clínicamente es muy difícil de discriminar. Es un verdadero reto, ¿eh? Es un gran reto. Mejorar una vacuna que funciona como la de circovirus. Ahí estamos. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ha pasado también entre medio? Que en el momento que yo empiezo a vacunar de forma masiva, que es lo que está sucediendo desde hace muchos años, cambio la epidemiología de la infección. ¿Qué es lo que sucede? Y esto lo vimos muy poco tiempo después de empezar a vacunar sistemáticamente. Algunos flujos de engorde llegaban negativos serológicamente frente a PCV2 a engorde. ¿Eso qué quiere decir? Que como mínimo no circulaba o circulaba a un nivel tan bajo que era indetectable prácticamente con las técnicas habituales de serología, porque al fin y al cabo miras unos pocos animales, no los miras todos. Por tanto, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Que dices, hombre, si soy capaz de generar un flujo negativo, imagínate que estos animales yo los voy a utilizar, un porcentaje de ellos, en una reposición. A esta reposición tengo que hacerle algo, porque si no le hago algo es echar leña al fuego. Leña al fuego entendiéndose que animales que son seronegativos por definición son susceptibles a la infección y por tanto si se pueden infectar e infectar durante una gestación, por poner un ejemplo, puedo tener infecciones intrauterinas. Si tengo infecciones intrauterinas voy a tener infecciones tempranas en los lechones y esa es una situación perversa porque si tengo infecciones tempranas en lechón y yo estoy vacunando al destete 3-4 semanas, me está compitiendo el virus campo con lo que sería la vacuna. Y aquí todo dependerá de en qué momento hago esta vacunación y en qué porcentaje de infección temprana puedo tener que van a competir. De manera que si nos gana el virus, vamos a empezar a ver algunos problemas e incluso algunos diagnósticos de circovirosis porcina. Y claro, la reacción del granjero habitualmente es, ¿cómo puede ser que yo tenga una circovirosis porcina si hago lo de siempre, vacuno como siempre? Y digo, sí, claro que vacuno lo de como siempre, pero vacunando como siempre han cambiado las cosas. Eso también cuesta de entender porque también voy a remitirme al famoso Albert Einstein. Siempre decía que era de necios pensar que haciendo las cosas igual van a salir cosas diferentes, pero en biología esto puede pasar y de hecho pasa. Y ¿qué más causas, aparte de esa, de estar vacunando animales con infección persistente adquirida, qué más fallos podríamos tener a la hora de no encontrar una respuesta a una vacuna que sabemos que es muy eficaz y que, como tú dices, le rompe la cabeza a un productor cuando está teniendo problemas de circovirosis y usando una vacuna de circovirosis? ¿Qué más causas podría haber para esos fallos vacunales, Kim? Bueno, en los últimos años algo que hemos visto que es muy claro es estar vacunando a animales que está circulando otro agente infeccioso a la vez. Es decir, y lógicamente aquí tengo que poner el PIRS en primera instancia. Si yo estoy vacunando animales que están circulando, vacunando frente a PCV2 me refiero, por supuesto, animales que son PIRS positivos, pues efectivamente voy a tener probablemente una mala respuesta vacunal. También es verdad que la literatura es confusa a este nivel, la literatura científica. ¿Por qué? Porque experimentalmente algunos investigadores han visto que una infección por el virus del PIRS en relación a la respuesta vacunal de ese cerdo infectado por el virus del PIRS no se altera. En cambio, otros han demostrado muy claramente que hay una marcada deficiencia de respuesta celular de la vacuna de circovirus porcino tipo 2. Entonces, claro, uno podría decir, esto es algo que de alguna manera pues no se puede dirimir. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? También tenemos que recordar que de virus del PIRS tenemos una variabilidad de cepas muy importante, con virulencia muy distinta también en algunos casos. Por tanto, igual no todas las cepas de PIRS se comportan de la misma manera a efectos de perjudicar una respuesta, sobre todo celular, de la vacuna de circovirus porcino tipo 2. E igual que nos pasa con PIRS, nos puede pasar seguramente con otros patógenos. Al fin y al cabo es lo de siempre, no se deberían vacunar animales enfermos. Es lo que te iba a decir, lo que nos enseñaba en la facultad. Correcto, sí, es que es ni más ni menos que eso. Pero claro, eso es muy fácil de decir y a veces en condiciones de granja no es tan fácil de hacer.
porque si tengo una infección por el virus del PIRS a las 3-4 semanas, que es importante, pero luego la infección por el circovirus porcino tipo 2 no está tan lejos en el tiempo y simplemente la retraso, igual ya estoy vacunando demasiado tarde también, porque ya tengo la infección establecida. Y ya sabéis que esa combinación de circopirs, porque muchas veces se hablaba ya, es que tengo un circopirs, pues es uno de los peores escenarios clínicos que hemos visto. Es decir, cuando había la conjunción de las dos enfermedades, el drama estaba servido en la granja. Sí, yo recuerdo alguna granja donde les he dicho esto que dices tú, no, es que no se pueden vacunar animales enfermos, y me decían, pues entonces no vacunaremos ningún animal, porque cuando no tenemos una cosa tenemos otra, y cuando no tenemos la de más allá, entonces es imposible. Sí, aquí también hay una cosa, y voy a lanzar aquí una idea que igual no me la compra casi nadie, pero por ejemplo en Estados Unidos hubo una empresa que comercializaba vacuna de doble dosis. A ver, una de las cosas que sí vimos experimentalmente, y estoy hablando de hace muchos años, es que si tú tienes una doble dosis, proteges mucho mejor que con una sola dosis, que eso es universal, es decir, te pasará en prácticamente cualquier vacuna en ese sentido. Pero lo que vimos experimentalmente es que cuando vacunábamos con 2 dosis y luego desafiábamos con el virus, no éramos capaces de encontrar el virus con el que habíamos hecho el desafío en ninguno de los animales doblemente vacunados. Cuando vacunábamos solamente una vez, sí que encontrábamos el virus en baja cantidad, baja carga vírica, siempre, etcétera. De acuerdo. Pero lo que te está diciendo eso que, de hecho, la infección natural actúa casi como efecto booster de la vacuna, de alguna manera. Y, por tanto, una sola vacuna me funciona bien. Pues claro, estas situaciones donde igual me está circulando PIRS, igual tengo algún otro problema, el que sea, no lo sé, pues igual irte a una doble vacunación te puede ayudar, porque si tú esta doble vacunación, y eso en Estados Unidos, pues este producto se utilizaba a los 3-5 días y luego a las 4 o 5 semanas de vida, por poner un ejemplo, claro, esta vacunación tan temprana, que también tiene sus cuestiones, lógicamente, pero muchas veces, a pesar de que dices, hombre, es que igual la inmunidad maternal me va a perjudicar claramente lo que es la respuesta inmunitaria asociada. Pero también hemos visto en algunos casos que cuando los niveles de anticuerpos son relativamente bajos, igual una vacunación temprana te es útil. Por tanto, es cuestión de balancear un poco qué es lo que me conviene. Porque al fin y al cabo, una de las cosas que también nos hemos acostumbrado a hacer es, bueno, yo vacuno y luego hago PCRs. Y si tengo PCRs positivas, ya me estoy preguntando qué pasa con la vacuna. Y en cambio, la serología es una herramienta extraordinaria que no sirve para diagnosticar, ciertamente que no, pero sí para monitorizar. Y por poner un ejemplo, a veces quedaríamos impresionados de que si hacemos serología, sobre todo en cerdas, de cuánta variabilidad llega a haber a nivel de inmunidad de piara en ese colectivo. Porque cuando, y eso otra vez es sentido común, pero si tengo una gran variabilidad de inmunidad de piara, puedes estar seguro que probablemente vas a tener problemas, y vas a tener problemas que lo verás igual en un lote sí, en un lote no, en un lote menos y en un lote más, etcétera, etcétera. Por tanto, por eso también, teniendo en cuenta que circovirus porcino tipo 2 es un virus que puede infectar a cualquier edad, pues tenemos que pensar muy claramente que hay una cadena de infección. Aquí participan las cerdas, la reposición, los berracos y los lechones. Por tanto, ojo, si pensamos en control integral, quizá no hay que pensar solamente en el lechón. Aunque alguien me diga, no, es que yo solo vacuno lechones y me va de coña. Fantástico. Pero a ver qué está pasando por detrás. Me acabas de quitar la siguiente pregunta que te iba a decir. ¿Y cerdas? ¿Vacunamos cerdas o no vacunamos cerdas? Porque de esto también hay una controversia desde que salieron las vacunas y yo todavía no he conseguido aclararme. ¿Qué me dices? Bueno, yo ya hace muchos años que dije que yo las vacunaría si tuviera una granja, pero a mí me piden, bueno, me toman por loco muchas veces, por tanto tampoco es algo que sea raro. Y de hecho, hace muchos años, sí, bueno, sí, ya son muchos porque casi 10 años, pero una de las hipótesis que hicimos es que igual PCV2 se puede erradicar. Palabras mayores. Dice, ¿pero qué dice este loco? A erradicar PCV2. Bueno, pero hicimos la prueba. Ahí va lo que ha dicho el Kim. Claro, pero hicimos la prueba, porque decir, mira, yo puedo estar muy equivocado, porque seguramente muchas veces lo estoy, pero es igual, hicimos la prueba. Pero la prueba consistió en lo siguiente: íbamos a vacunar a cerdas 3 veces al año, que bueno, ya es un nivel de vacunación masiva importante, todas, por supuesto, y a los lechones 2 veces, a las 4 y a las 7 semanas. ¿Por qué fuimos a las 4? Porque si vacunas las cerdas, lógicamente estás incrementando los niveles de inmunidad de piara, estás homogenizando hacia arriba, por tanto,
ojo, ya que vamos a tener una inmunidad calostral potente, vamos a retrasar un poquito, que no sean las 3 semanas al menos, vayamos a las 3. Y además les damos otra dosis a las 7 semanas. Yo sé que desde un punto de vista económico esto parece ruinoso, al menos a bote pronto. Va, de acuerdo, lo sé, pero es igual, estábamos haciendo la probatina de tipo científico. Total, que en un momento dado hicimos el seguimiento durante todo un año de una granja con estas condicionantes. Y lo que nos dimos cuenta es que al cabo de 6 meses de empezar este sistema, no éramos capaces de detectar circovirus porcino tipo 2 mediante PCR. Además, hacíamos estudio longitudinal, es decir, seguíamos los mismos animales durante un periodo de tiempo, hasta engorde, hasta finalización, de hecho, y además, a partir también de los 6 meses, vimos que los lotes que llegaban más tarde ya ni seroconvertían. Por tanto, la carga vírica que podía haber era tan baja que ni la detectábamos por PCR ni teníamos evidencia de seroconversión. Luego decidimos hacer una cosa que jamás se haría en un programa de erradicación, que sería, vamos a retirar la vacuna ahora. Al cabo de 4 o 5 meses volvíamos a detectar PCV2 e incluso veíamos algunos problemas que eran compatibles con una circovirosis porcina, porque había desmedro, crecimiento pues ahí afectado y tal. Claro, lógicamente cuando explicábamos esto, dices, ves, no podías erradicar, ya te lo dijimos, eso era evidente. Y yo siempre les contestaba, digo, no, si tienes razón, no erradicamos, está muy claro. Pero claro, es que en un programa de erradicación, primero, no lo harás en una sola granja. Y dos, al cabo de un año no vas a dejar de vacunar, todo lo contrario. Fijémonos con Augeski, por poner un ejemplo, que hemos estado vacunando y continuamos vacunando en muchas granjas durante muchísimo tiempo, aún siendo libres. Por tanto, con circovirus porcino tipo 2, ¿qué pasaría si empezáramos a vacunar todas las granjas de España, cerdas y lechones 2 veces, de forma sistemática? Pues no sé si lo erradicaríamos, pero estoy convencido que llegaríamos a unos niveles de indetección del virus. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que si somos capaces de no detectar el virus, cualquier interacción que pueda haber de este virus, con otras bacterias, etcétera, lo estamos eliminando de alguna manera. Por tanto, bueno, si eso luego también es verdad, si la parte económica, si esto se paga con los resultados que uno consigue, pues igual valdría la pena. Lo que pasa es que quién es el guapo que empieza a hacer un protocolo de estas características y lo mantiene en el tiempo, porque hay que mantenerlo en el tiempo. Una erradicación no es una cuestión de un año y paro, porque también estoy convencido que en esta granja, cuando volvimos a ver el virus, porque no había habido ninguna entrada lateral de animales, había autorreposición, con lo cual estoy seguro que el virus probablemente continuaba en la granja, pero la presión de vacunación, la presión inmunológica era tan grande que prácticamente no le daba margen a casi multiplicarse y por tanto seroconvertir. Pero en el momento que tú quitas esa presión de vacunación, esa presión inmunológica, es una cuestión de tiempo, meses, por lo que vimos, que vuelva a ser detectable. Por eso aquí el desafío que lanzaría, digo, ¿por qué no lo probamos? O lo probamos en una amplia, o en una zona geográfica, por poner un ejemplo. Además, una zona geográfica idealmente que esté alejada y que, por tanto, tengamos una cierta seguridad de que también el concepto bioseguridad lo podamos aplicar ahí. Por tanto, cuando decíamos de erradicación, ya te digo, yo estoy un poco loco en ese sentido, pero aún pienso que quizás no es una utopía, teniendo en cuenta estas vacunas que tenemos. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo. En una charla para un laboratorio que tiene una vacuna circovirus, fíjate, me atreví a decir que yo recomendaría vacunar las cerdas y que además citaba a Kim Segalé al respecto, y me dijeron que era pegarse un tiro en un pie. Me dijeron de todo, ¿eh? No, piensa una cosa, yo llevo muchos años diciéndolo y lo he comentado y siempre me han dicho, pero bueno, Kim, pero también es cierto que cuando vacunando a los lechones de forma sistemática, 3, 4 semanas, empiezan a tener casos donde hay diagnóstico incluso fehaciente de circovirosis porcina y son casos relativamente tempranos que se ven a las 6, 7, 8 semanas de vida, no estamos hablando del típico de engorde, mitad de engorde, etcétera. Cuando le recomiendas, ¿por qué no vacunas cerdas? ¿Por qué no homogenizas un poco esta inmunidad de piel y retrasas quizá un poco la vacunación en los animales? Casi todo el mundo que lo ha probado le ha funcionado y está contento con ello. Por tanto, ojo, yo no te diría que necesariamente en todos los sitios. Bueno, es lo mismo que pasó hace 15 años.
¿Por qué estamos vacunando todos los lechones? No en todas las granjas tendríamos la circovirosis porcina, pero sabemos que tiene un efecto subclínico, que es esa pérdida de 10-40 gramos, y por tanto se nos paga la vacuna. Es más, hablando con una empresa integradora muy grande, y estoy hablando del año 2012, hace más de 10 años ya, me dijeron claramente que en el momento que empezaron a vacunar todo lo que era el efectivo, pues no sé si me llegaron a decir que ahorraban más de $500.000 en antibiótico, simplemente con vacunar. Por tanto, lo que estás ganando en no aplicar antibiótico, y también es verdad que en esa época el uso de antibiótico era muy distinto al que podemos tener ahora, eso es verdad, pero que es muy posible que si estamos controlando bien agentes inmunomoduladores como puede ser PCV2, estaremos controlando bastantes más cosas también. Tú acuérdate que 2 años después de salir las vacunas, incluso la patronal afirmaba que la caída de precios del cerdo se debía al millón de cerdos cebados que había entrado en el mercado por las vacunas de circovirus, porque habíamos salvado 1 millón de cerdos de morir. O sea, era algo, era loco. Bueno, Kim, y cuando estás casi a punto de ya perder el campo en el PCV2 porque ya está tan trillado, pues aparece el 3. Y por si te vas a quedar tranquilo, también el 4. Háblanos un poco de circovirus porcino tipo 3 y tipo 4 y si crees que realmente estos dos elementos tienen alguna responsabilidad en algún cuadro patológico que nosotros podamos ver en el campo. Sí, yo creo que el nacimiento de PCV3 y PCV4 es muy distinto a PCV2, porque es un poco lo que te decía antes. Si se generó un circoescepticismo y un circo creencia en su momento, en el año 97, 98, etcétera, fue básicamente porque lo primero que vimos era una enfermedad devastadora en un momento dado. Y lo que costaba creer es que un virus, porque todo el mundo pensaba en el PCV1, fuera ahora patógeno. Pero en cambio PCV3 y PCV4 han nacido por metagenómica. Entonces, claro, nacer por metagenómica es muy distinto. Es decir, lo que ha sucedido en estos casos es, tengo casos de enfermedad clínica, que pueden ser más o menos importantes, pero pueden ser esporádicos, que es lo que ha pasado realmente en esta situación con PCV3 y PCV4, donde no encuentro PIRS, no encuentro PCV2, no encuentro influenza, no encuentro otros patógenos, los sospechosos habituales, y en un momento dado dice, bueno, voy a ver, simplemente en aras de investigar, porque se ha hecho desde el punto de vista de investigación, qué puede haber ahí. Aplico técnicas de metagenómica, por tanto de secuenciación profunda, y encuentro, entre otras cosas, porque encuentro más cosas, pero encuentro otro circovirus distinto al PCV2 que ya conocíamos, también a PCV1, que le llamamos PCV3. Y esto lo encontramos en un contexto de animales con problemas reproductivos, por tanto en cerdas y en fetos y lechones nacidos muertos o no lechones débiles, y también en casos de síndrome de dermatitis y nefropatía porcina, que en su momento lo asociamos claramente a PCV2 desde un punto de vista clínico. Bueno, en el momento que salen estas noticias, estos salen en 2 laboratorios americanos, por tanto dices, bueno, no ha sido uno, ya son 2 lo que lo han encontrado. En otros países del mundo se empiezan a buscar, se empieza a encontrar también. Y curiosamente, todo el escepticismo que generó PCV2 no lo ha generado jamás PCV3. Y es más, con PCV3 nunca hemos tenido una enfermedad clara, evidente, que nos preocupe de buenas a primeras delante de nuestros ojos. Pero en cambio, y me acuerdo curiosamente del IPVS del 2018, que fue en Chongqing, en China, que los asiáticos, cuando presentaban causas de problemática reproductiva, te hacían un listado y PCV3 aparecía ahí tan campante. Cuando aquí pensás, bueno, aquí es tener una idea muy adelantada de lo que hace PCV3. Yo no lo tenía nada claro en este contexto. ¿Que lo encuentro en casos reproductivos? Sí, pero es que luego cuando hacíamos estudios epidemiológicos con PCV3 nos dimos cuenta que PCV3 es ubicuo, que lo encontramos prácticamente en todas las granjas, sanas y con problemas. Entonces, claro, si lo único que hago es tomar muestras de animales enfermos, aunque sea simplemente por distribución epidemiológica, es fácil que encuentre PCV3. Por tanto, teníamos muchas dudas al respecto. Pero luego empezamos a trabajar ya más en investigación con PCV3 y sobre todo queríamos buscarle una potencial asociación a enfermedad, si es que la había. Es decir, nosotros lo tenemos muy claro. Si no la hay o no la sabemos encontrar, también diremos que no la hay o que no la hemos sabido encontrar. Pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que en el ámbito reproductivo y sobre todo en casos de abortos, pues era uno de los patógenos que encontrábamos con mayor frecuencia.
Es más, en una serie de 50 y tantos casos, que tampoco son muchos, pero eran los que teníamos disponibles de casos de abortos, pues el patógeno que más detectamos con diferencia fue PCV3, seguido luego por PIRS, pero a mucha distancia, PCV2 y parvo ni tan solo lo encontramos. Claro, eso nos hizo pensar. Pero bueno, la gran ventaja es que pudimos hacer también histopatología de esos casos. Y efectivamente empezamos a ver unas lesiones que sobre todo son periarteritis sistémicas, que dices, bueno, esto es como mínimo lesión que tú puedes atribuir potencialmente a un agente vírico. No fue hasta el año 2020 prácticamente que pudimos poner a punto una técnica de detección de virus en tejidos, que es la hibridación in situ, porque no hay anticuerpos a día de hoy confiables para hacer una inmunohistoquímica para con este virus. Y cuando hicimos esa hibridación in situ, en esos casos de fetos donde había las lesiones periarteriolares, touché, ahí estaba el virus y el virus en una cantidad bastante importante. Claro, quizá aquí desde formación profesional, el patólogo normalmente le gusta ver una clínica asociada a unas lesiones y asociado a un agente causando o asociado a esas lesiones. Si tengo esta tríada, como mínimo hay un argumento muy potente como para pensar que tiene una cierta relación con la causalidad del problema. Si hago solamente una PCR y nada más, yo no sé si hay lesiones que me explican la clínica. Y por tanto, por eso siempre recomendamos, y con los circovirus yo creo que es fundamental, que vayamos siempre a esa tríada. Yo lo recomendaría para todas las enfermedades, honestamente, porque clínica y PCR solamente, bueno, hay cosas que las podemos casi asumir, pero a veces hacemos correlaciones muy rápidas y fáciles y no es tan claro. Joaquín, me estaría toda la tarde hablando contigo, la verdad, y estoy seguro de que nuestra audiencia va a disfrutar muchísimo, pero vamos a ir terminando y me gustaría que terminaras primero con unas recomendaciones finales para nuestros oyentes y piensa que pueden ser veterinarios, prescriptores, productores, gerentes. ¿Qué recomiendas tú, además de mantener la vacuna y, como has dicho, de vacunar masivamente circovirus? ¿Qué recomiendas frente a este virus, frente a las enfermedades asociadas a este virus? Yo no sé si es que me estoy haciendo mayor, pero yo volvería a hace 25 años. Yo soy muy fan o era muy fan del doctor François Madec. Entonces, que tengamos buenos productos vacunales es una maravilla y hay que sacarles el máximo rendimiento. Pero también estoy convencido que para sacar el máximo rendimiento hay que aplicar las medidas zootécnicas adecuadas y, por tanto, lo que no podemos aspirar es que algo que esté en un bote y en una jeringa nos solucione los problemas de manejo medioambientales, etcétera, que tengamos en granja. Por tanto, mi recomendación es, lógicamente, no hay que reinventar la rueda, sabemos cuándo hay que aplicar esta vacuna, sabemos el buen efecto que pueda tener, sabemos en qué colectivos podemos vacunar, pero enfatizar en todos los casos el ABC de lo que es la producción. Y aquí los 20 puntos de Madec, que en su momento los daneses se quejaron porque dijeron, sí, ya lo habíamos dicho antes para Salmonella. Sí, en el fondo esto se aplica a cualquier patógeno, a cualquier situación. Es la magia que tiene estos 20 puntos de Madec. Por tanto, es hacer las cosas bien. Pues si tú haces las cosas bien, seguramente esta vacuna te irá bien y por tanto sacarás ese rendimiento. Hay que pensar que la enfermedad es tan multifactorial como hace 25 años. Por tanto, a pesar de que tengas una buena vacuna, si estás descuidando los factores de riesgo, las coinfecciones, etcétera, etcétera, quizás no estarás sacando el rendimiento adecuado a esta vacuna. Por tanto, el control integral continúa siendo para mí la pieza clave. Es una muy sabia recomendación. Como le decía yo a algunos de mis ganaderos, no te olvides que los antibióticos no lavan y desinfectan las naves. Eso lo tienes que hacer tú. Y si no lo haces tú, los antibióticos no lo van a hacer. No lo harán. Para terminar, Kim, ahora sí, quiero que nomines a alguien del ámbito que sea que te gustaría oír en un podcast como este. Bueno, la verdad es que me encantaría escuchar a muchísima gente porque tengo muchos ídolos en el sector, por tanto, desde ese punto de vista te podría nombrar muchos, pero específicamente por amistad que me une con ella y porque pienso que es una profesional fabulosa, yo te recomendaría a Cinta Prieto, de la Universidad Complutense de Madrid. Me parece una recomendación magnífica. Además, Cinta y yo somos de la misma quinta, y tú, si somos los tres de la misma quinta, joder. Correcto, correcto. Tengo el privilegio de ser amigo, además de Cinta, desde hace muchísimos años y no te quepa la menor duda de que te vamos a dar gusto antes o después. Kim, ha sido un verdadero privilegio tenerte, ha sido un honor y otra vez agradecerte que nos des
lo más valioso que tenemos todos, que es esa parte de tu tiempo que has querido regalarle a nuestra audiencia y todo ese conocimiento que has vertido, que bueno, ya te digo yo que algún día te diré los números de este podcast, pero te puedo asegurar que va a ser de los que generen verdadero interés. Muchísimas gracias por habernos atendido, Kim. Un verdadero placer, Guillermo. Siempre es fantástico hablar con amigos y hablar de temas que nos interesan a todos, definitivamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo.